dos amigas, dos colegas que trabajan en el Instituto Médico Metabólico. Ellas ya tienen una amplia experiencia trabajando en los problemas endocrino-metabólicos bajo la patología ginecológica, acompañando al manejo ginecológico, porque la idea es no solamente la visión de un manejo integral y multidisciplinario, sino tener en cuenta esa patología, presentarlas y buscarlas para el manejo adecuado. Nos acompaña la doctora Socorro Paico Palacios, ella nos va a hablar de intestino permeable y enfermedades ginecológicas, y la doctora Natalia Ramírez Sirvin, que va a hablar de insulina ginecológica. Vamos a escuchar con intestino permeable. Socorro, bienvenida. Ella es especialista en endocrinología, metabolismo y nutrición. Tiene un entrenamiento en medicina funcional y es dentro de varios títulos que ella tiene. Es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos. Socorro, bienvenida. Gracias. Que vamos a tocar es intestino permeable y enfermedades ginecológicas en niñas y adolescentes. Bueno, en primer lugar, hablar acerca del estrógeno. El estrógeno es la principal hormona sexual femenina. Se produce principalmente en el ovario, las glándulas suprarrenales y en el tejido graso. Y como sabemos, se forma a partir del colesterol. El cuerpo tiene tres principales tipos de estrógenos. El estradiol, que es el tipo más común en las mujeres en edad reproductiva. El estriol en las mujeres embarazadas y la estrona en posmenopáusicas. Esta hormona es crítica en muchas funciones importantes del cuerpo, como la regulación de la grasa corporal, la salud ósea y la salud cardiovascular. El problema viene cuando hay un predominio relativo de estrógenos en el cuerpo, lo que llamamos una dominancia estrogénica. Predomina el estrógeno versus la progesterona. Este problema va a originar una serie de síntomas, como los que ven ustedes a diario en la consulta. En las mujeres, niñas y adolescentes verán pacientes con síndrome premenstrual, menstruaciones irregulares, abundantes, dolorosas, pueden ver tumores en las mamas, también puede haber endometriosis y otras patologías, como que de repente no lo ven en niñas, pero también es importante saberlo, como problemas de fertilidad, disminución del líbido, depresión, problemas de tiroides e incluso cáncer. Entonces, como mencionó la doctora Gómez, además de endocrinóloga, tengo un entrenamiento en medicina funcional. En medicina funcional no está divorciada de la medicina convencional que todos hemos estudiado en la Facultad de Medicina, sino que el abordaje es diferente. Nos preguntamos, yo siempre le digo a mis pacientes, ustedes son como este arbolito, ¿no? Vienen con una serie de síntomas, por ejemplo, presentan síndrome premenstrual o dolores en la menstruación o menstruación abundante. Entonces, vamos a preguntarnos cuáles son las raíces, cuáles son las causas de esas alteraciones hormonales que están presentando los pacientes, más allá de solo plantearles sintomáticos o parches. Vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes de este predominio estrogénico. En primer lugar, los disruptores endocrinos. Los estrógenos son sustancias extrañas para nuestro organismo que han demostrado por estimulando actividades. Esto contribuye al exceso de estrógenos y bloquea los efectos del estrógeno verdadero. Este es una guía publicada en 2014 por la Endocrine Society, Introducción a los químicos disruptores, a los disruptores endocrinos. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, los pesticidas que abundan en todas las frutas y verduras que consumimos a diario presentan químicos como el DDT, como la atracina. También los niños en los productos que tocan a diario, los productos de plástico, las botellas que tienen plástico, tienen, por ejemplo, plomo o cadmio.
los materiales en contacto con la comida, o sea, toda la comida de supermercados que está en bolsitas de plástico, en enlatados como los atunes, van a tener bisfenol o talatos. Eso lo consumen muchas personas a diario, es la comida todos los días. Yo siempre le digo a mis pacientes, elijan comida de Dios, la que no tengan que ver las etiquetas. Una palta, un tomate, un brócoli, en eso no voy a tener que fijarme si es que tiene algún producto químico. Bueno, y siempre de preferencia orgánico, como vamos a ver en adelante. Materiales electrónicos y de construcción, va a productos de aseo corporal. Vamos a ver que muchos maquillajes, e incluso los champús que usan las niñas, el desodorante, la crema corporal, tienen también xenestrógenos. Los jabones antibacteriales, por ejemplo, que contienen el triclosan, o sea, también es un xenestrógeno, y algunas ropas y textiles. Ahora, en este artículo se evidencia el gran impacto negativo que tiene la exposición continua y crónica a estos xenestrógenos, no solo a nivel reproductivo, sino a nivel de toda la salud. Como segunda causa de dominancia estrogénica tenemos a la obesidad, el sobrepeso y la resistencia a la insulina. Debido a que el porcentaje de grasa elevado y la resistencia a la insulina aumentan la actividad de la aromatasa. La aromatasa, como sabemos, es la enzima que ayuda a convertir la testosterona a estradiol, ¿no? Al aumentar esta actividad va a haber mayores niveles de estrógeno. Eso con más detalle en la siguiente exposición en la resistencia a la insulina. Tercero, una inflamación crónica de bajo grado, obesidad. Definitivamente el obeso es un paciente que presenta una inflamación crónica. Una inflamación aguda es, por ejemplo, me pica una abeja, ¿no? Y se inflama y me duele, pero la inflamación crónica muchas veces no causa síntomas. Entonces, precisamente por este problema es que el adipocito, la célula grasa, produce muchos factores de inflamación, originando, obviamente, una inflamación crónica. Desbalances de omega 3 y 6. Como vamos a ver más adelante, bueno, el omega 3 principalmente está en los pescados oscuros y en las vísceras de los animales que solo comen pasto. El omega 6 está en aceites vegetales refinados que el peruano consume día a día, soya, maíz, girasol, canola, y en toda la chatarra. Entonces, muchas personas todos los días están comiendo frituras con esos aceites y no comen pescado, no comen vísceras. Eso es lo que suelo ver en la consulta y por lo tanto van a tener un desbalance de omega 3 y 6 causando una inflamación. Enfermedades autoinmunes, inflamaciones intestinales, inflamaciones digestivas crónicas como el Helicobacter pylori, sobrecrecimiento bacteriano. Básicamente la inflamación y más puntualmente la progesterona E2 y la interleuquina beta son mediadores de la cascada inflamatoria, que son fuertes activadores de la aromatasa que, como ya hemos visto, transforma la testosterona en estrógeno. El hígado es un órgano fundamental en la detoxicación, que nos ayuda a eliminar los estrógenos. Y básicamente lo hace a través de dos fases. En la primera fase, los estrógenos, vemos aquí el estrona y el estradiol, el hígado va a empezar a desechar los estrógenos para facilitar su eliminación. Y un grupo de enzimas hepáticas van a añadir un grupo hidroxilo a los estrógenos para hacerlos más solubles. Este proceso se llama hidroxilación y produce 3 metabolitos de los estrógenos. El 2-hidroxiestradiol, eso va a ayudar, es un estrógeno con una actividad estrogénica débil y es protector. En cambio, este 16-alfa-hidroxilo y el 4-hidroxilo sí se ha visto que tienen una actividad estrogénica mucho más potente y que en exceso sí puede estar asociado a cáncer de mama y endometriosis. Muy bien, entonces en la fase 1 ya se produjo la hidroxilación del estrógeno y luego este estrógeno pasa a una fase 2. En esta fase 2 ocurre una conjugación. Los estrógenos son conjugados por diversas enzimas hepáticas y ya se convierten en metabolitos solubles en agua, ¿no? Porque va a ser necesario ser soluble en agua para poder ser eliminados fácilmente a través de la orina o a través de las heces. Obviamente, un problema a nivel hepático que interfiera
con estas fases, tanto la 1 como la 2, no nos va a permitir una adecuada eliminación de los estrógenos, originando un aumento en los niveles circulantes de los mismos. Y por último, el quinto, que ya es el tema central, pero quería hacer las otras causas previas porque creo que es importante. El quinto punto es la salud intestinal. Hace ya cerca de 2000 años, Hipócrates dijo, toda enfermedad empieza en el intestino, y tenía razón. Lastimosamente, por muchas décadas se ha tenido en el olvido al intestino, un órgano tan importante que cumple tantas funciones y que ahora se sabe, y cada vez hay más evidencia científica del rol tan importante que cumple en toda nuestra salud. El intestino tiene una superficie aproximada de 200 metros cuadrados. Hay pacientes que solo creen que el intestino es un tubito que cumple una función de absorber y eliminar las toxinas por las heces. Pues no, tiene muchísimas más funciones. Por ejemplo, sabemos que el intestino tiene millones de neuronas que están conectadas con el cerebro por medio del nervio vago y de diversos neurotransmisores. Así que vamos a tener una conexión cerebro-intestino, intestino-cerebro. Por lo tanto, una mala salud intestinal puede influir en que se inflame el cerebro y que sea más propensa a la ansiedad o a la depresión. Y viceversa, una inflamación cerebral como pensamientos negativos, mucho estrés, puede repercutir en una mala salud intestinal. También sabemos que el 70% de las células de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. Cuarto, la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad y la calma que regula el sueño y el apetito, pues más del 90% de serotonina se produce en el intestino. 5. Los intestinos producen sus propias hormonas y envían señales a las glándulas del resto del cuerpo diciéndoles cómo funcionar. Contrarrestan la inflamación y controlan el crecimiento de bacterias que causan enfermedades. Provee de ácidos grasos de cadena corta para los enterocitos. 8. Producen aminoácidos esenciales, vitaminas como la K y la B12, permite la absorción de minerales y eliminación de toxinas. 9. Metabolizan moléculas de esteroides, ácidos biliares y hormonas sexuales, controla el asma y riesgo de alergias y ayudan incluso a normalizar el peso. Aquí vemos, si entramos a PubMed y ponemos microbiota intestinal, cómo en los últimos años la evidencia científica, las investigaciones científicas acerca de ese tan interesante tema cada vez son más numerosas, pero es recién en los últimos años. Y todavía falta mucho por aprender. Muy bien, entonces, ¿qué factores son decisivos para una buena salud intestinal? 1, una buena microbiota intestinal, que sea diversa y equilibrada. Y 2, la barrera intestinal. Microbiota intestinal. En nuestro intestino habitan 100 trillones de microorganismos. Son procariotas como bacterias y arqueas, bacteriófagos, virus eucariotas y meiofauna como hongos y protozoos. Básicamente, en cuanto a las bacterias del microbiota, vamos a tener diversos fili. El 60-80% son Firmicutes, del género Ruminococcus, Clostridium, Lactobacillus, Enterococcus. Bacteroidetes entre 20 a 30%, como los bacteroides, Prevotella, Cilanibacter. Acinobacterias menos del 10%, como los Bifidobacteriums, y proteobacterias menos del 1%, como Lecherichia y Enterobacteriaceae. Vamos a ver que a lo largo de este intestino, del tubo digestivo, en el estómago, por ejemplo, hay muy pocas bacterias, 10 a la 2, y conforme avanzamos, cada vez va a haber más bacterias. Tanto así que en el colon hay 10 a la 12 veces más bacterias que en el estómago y el intestino delgado. También vemos que este microbiota intestinal no es el mismo a lo largo de la vida, va a variar a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida. Por ejemplo, va a ser determinante en la salud del ser humano cómo está el microbioma de la gestante. Muy importante infecciones dentales en esa etapa, si esa mamá ingirió antibióticos o no. Bueno, luego cuando ya el bebé nace, va a ser determinante si este bebé nace por cesárea o parto vaginal. Tenemos, por ejemplo,
que si el bebé nace por parto vaginal, vamos a tener mayor cantidad de lactobacillus. Lastimosamente, si ese niño fue necesario hacerle una cesárea, pues no va a tener este tipo de bacterias procedentes de la vagina de la mamá, sino va a tener de la piel, ya que nació por cesárea, tipo Staphylococcus o Corynebacterium. Va creciendo el bebé y vamos a ver que bebés que toman leche, lactancia materna, y otros que no, digamos, fórmula. Entonces, los bebés que tomaron leche materna tienen mayor cantidad de Bifidobacterium. En cambio, aquellos que tomaron fórmulas predominan los bacteroides. O sea, definitivamente esta microbiota va a depender de diversos factores, ¿no? Luego van creciendo, ya llega la lactancia, predominan los firmicutes, y luego cuando ya es en la niñez va a determinar mucho la alimentación de ese niño y la exposición a estrógenos y otros factores, como vamos a ver más adelante. Si ese niño, por ejemplo, hubo un abuso de antibióticos porque tuvo infecciones a repetición, etc. Más adelante ya en la edad adulta ese microbiota un poco se estabiliza, ¿no? El otro factor que es muy importante es la barrera intestinal. El intestino actúa como un portero. Es un portero que permite el ingreso de sustancias beneficiosas a la sangre, nutrientes, vitaminas, e impide el ingreso de sustancias tóxicas. Pero si es sometido a diversos factores, como vamos a ver más adelante, esta barrera intestinal, este portero, ya no funciona, se vuelve permeable. Entonces ahí es donde deja pasar diversas toxinas a la sangre, originando una respuesta inflamatoria e inmunológica que puede llegar a ocasionar muchas enfermedades. ¿Qué factores son determinantes o influyen tanto en nuestra flora intestinal, en nuestro microbiota intestinal, como en la integridad de esta barrera intestinal? Uno, definitivamente la alimentación. Desde muy pequeños, niños alimentados en base a harinas refinadas, azúcares, grasas llenas de omega 6, aceites vegetales refinados, soya, maíz, canola, girasol, con un alto nivel de omega 6 y grasas trans, edulcorantes artificiales, gaseosas, productos llenos de azúcares y grasas refinadas, y encima, como ya hemos visto, la envoltura que está llena de xenoestrógenos. Entonces, aquí hay un artículo como los edulcorantes artificiales inducen intolerancia a la glucosa, alterando la microbiota intestinal. Hay ciertos alimentos que están demostrados que pueden dañar la integridad de la barrera intestinal. Por ejemplo, el gluten. No es imprescindible ser celíaco. Tengo muchos pacientes que son sensibles al gluten, ¿no? No hay anticuerpos, no hay factores genéticos, pero sin embargo estos pacientes son sensibles al gluten y se ha visto que el gluten tiene la capacidad de producir una molécula llamada sonulina que puede, miren, como vemos acá, romper la barrera intestinal y, como hemos visto, causar intestino permeable y una respuesta inmunológica e inflamatoria. Luego tenemos a la caseína que está en los productos lácteos. Esta caseína también puede originar permeabilidad intestinal. Las lectinas, que son un mecanismo clave mediante el cual las plantas se protegen para no ser comidas y se encuentran mucho en los granos, en los frijoles, en productos lácteos y plantas solanáceas. Una forma de un poco eliminar lectinas es remojar los granos una noche previa, al menos 12 horas, en agua y luego poder cocinarlo. Ya hablamos de la alimentación. Número 2, el sedentarismo, no moverse. Tenemos niños que están todo el día con el celular, ahora con las clases virtuales, con los juegos electrónicos y encima con la cuarentena, y no hacen ejercicio, ni siquiera dentro de su casa. Y vemos cómo el ejercicio en esta revisión, el sedentarismo altera tanto la diversidad del microbiota como la cantidad de bacterias intestinales de bacterias intestinales. Entonces, a movernos. Tercero, un sueño inadecuado. Acá vemos un artículo de cómo la disrupción del sueño crónico altera la microbiota intestinal.
Yo sé por muchos pacientes que tengo adolescentes que se quedan hasta altas horas de la noche jugando videojuegos, 12, 1 de la mañana. Entonces, ¿qué está pasando con estos niños, con estos adolescentes? Está alterando totalmente su microbiota. Y obviamente el estrés. El estrés definitivamente también aumenta la permeabilidad intestinal, probablemente como resultado de alteraciones en la función de mastocitos y del sistema nervioso colinérgico. 5, ya hemos hablado un poco sobre ello. Todas las toxinas que estamos expuestos el día a día, tanto en las comidas, en los plásticos, en los productos de aseo corporal, están asociadas a permeabilidad intestinal. Fármacos. Ya está demostrado. Inhibidores de fuga de protones. Antibióticos. Hay un uso exagerado, un abuso de los antibióticos. Pacientes que se automedican con antibióticos. Cualquier cosa, antibiótico. Yo tengo muchos pacientes así. Y no solo existe el riesgo de crear resistencia del antibiótico a la bacteria, sino sobre todo que hay un profundo daño en el estado de esta microbiota intestinal. También uso a largo plazo de anticonceptivos se ha demostrado que dañan la barrera intestinal. 7, infecciones crónicas. Ahí, parte de la evaluación del microbiota está a ver si un paciente, por ejemplo, tiene un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, un crecimiento excesivo de cándida. La cándida es un hongo, todos tenemos un poquito en el intestino, pero una persona expuesta a todos estos factores va a originar, como vamos a ver más adelante, una disbiosis, un desequilibrio. La cándida es un hongo que se alimenta de azúcares. Los niños, las adolescentes actuales comen demasiado carbohidrato, demasiado productos con azúcar. Y esta cándida, obviamente, aparte del estrés, el sedentarismo, todo lo que hemos visto, produce un excesivo crecimiento de cándida, y lo cual se manifiesta con infecciones vaginales a repetición, infecciones parasitarias, helicobacter o virus. Acá les muestro uno de los exámenes que le tomé a alguno de las pacientes. No, en algunas ocasiones lo suelo pedir cuando veo que es estrictamente necesario. Y este es un cultivo de hongos en heces. Si tenemos más de 10 a la 4 cuando se hace el cultivo, y por ejemplo esta paciente tenía 4 veces más, acá salió Candida albicans, y la susceptibilidad, se pueden usar también antifúngicos naturales, son muy efectivos, eso lo usamos a diario en las pacientes. Obviamente, además de mejorar estilos de vida, no es simplemente dar un antifúngico o un óvulo, sino sobre todo explicarle al paciente lo importante que es mejorar sus estilos de vida para mejorar su salud en general. Existe también, no lo hacen acá en Perú, pero esta prueba de ácidos orgánicos, donde en orina se miden metabolitos de levaduras y hongos. Por ejemplo, en este caso, esta paciente tenía arabinosa, que estaba elevado, ¿no? Y tenía infecciones vaginales a repetición, y bueno, también otros síntomas como fatiga, dolores, etc. Otra infección que es muy frecuente, que también evalúo, es el sobrecrecimiento bacteriano. No es una infección. Lo que ocurre es que, como dije anteriormente, en el colon hay 12 veces más bacterias que en el intestino delgado. El intestino delgado es casi estéril, ¿no? O sea, no hay muchas bacterias. ¿Qué es lo que pasa en el sobrecrecimiento bacteriano? Hay una alteración del complejo motor migratorio, por lo cual estas bacterias intestinales del colon van a migrar hacia el intestino delgado, causando una disbiosis, un desequilibrio a ese nivel. Por eso se llama sobrecrecimiento de intestino delgado. Se evalúa con un test de lactulosa. Básicamente el paciente se mide hidrógeno y metano en aliento, que son gases producidos por bacterias. El único lugar en el Perú donde miden metano es solo un lugar. Y bueno, y después de la ingesta de lactulosa se vuelve a medir hidrógeno y metano hasta los 180 minutos. Entonces, si vemos un aumento sobre los 90 minutos en 20 pilimoles por encima del basal, es positivo a hidrógeno, y si en cualquiera de los metanos pasa de 10, también es positivo, y eso tiene tratamiento. Muy bien, entonces ya hemos visto todos los factores que van a afectar tanto la flora. O sea, y esa flora, obviamente, sometida a todos estos factores, ya no va a ser ni diversa. Tenemos más de 1000 especies. Se van muriendo, no es diversa y está desequilibrada. Y también puede causar todos estos factores permeabilidad intestinal.
Entonces vamos a entrar a hablar de la disbiosis. La disbiosis es el desequilibrio, o sea, hay una disminución en el número de simbiontes beneficiosos y un aumento en el número de patógenos. Entonces, siempre la microbiota equilibrada va a haber siempre más bacterias beneficiosas o comensales. Y las oportunistas van a ser muy pocas. Algunos autores refieren en proporción de 85 versus 15%. Entonces, esta es, por ejemplo, una microbiota intestinal balanceada. Pero si un paciente no come sano, no hace ejercicio, duerme tarde, vive estresado, encima está expuesto a estrógenos, tiene alguna infección una infección intestinal o una infección crónica, bueno, lo que va a ocurrir es la disbiosis, ¿no? Donde es al revés. Predominan los dañinos, los oportunistas. Y eso, como vamos a ver adelante, sí causa muchos problemas de salud. También todos estos factores, como les decía anteriormente, pues el portero que les hablaba anteriormente ya no funciona. Ya no funciona. Entonces, todos estos tóxicos de la comida, de los envases, del agua que tomamos, de toda la exposición a los plásticos, de los medicamentos que consumimos, a veces innecesariamente, todas estas toxinas de las bacterias o de hongos, bueno, ya no sé qué pasan a la sangre, porque ya la barrera intestinal se alteró. Y al pasar a la vía sanguínea, obviamente el cuerpo tiene una respuesta inflamatoria, inmunológica, sistémica. Y ya dependiendo de la susceptibilidad de cada individuo puede llegar a alterar diversos órganos. Estamos hablando del cerebro, con ansiedad de presión, de la piel, el acné, problemas en la tiroides que vemos en la consulta de los endocrinólogos todos los días, problemas digestivos, fatiga, dolores musculares, articulares. Muchos pacientes les presento estas diapositivas y me dicen, doctora, o sea, yo tengo todo eso. Entonces, todas estas son las enfermedades asociadas a un desbalance de la microbiota intestinal. Por eso Hipócrates tenía mucha razón, ¿no? Todo empieza en el intestino. Ahora, ¿cómo es que esta microbiota va a influir en la predominancia estrogénica de la que hablábamos al inicio? Bueno, vamos a hablar ahora del estroboloma. El estroboloma son bacterias intestinales responsables de metabolizar el estrógeno. Retrocedamos un poquito y acordémonos. ¿Qué hacía el hígado? Lo que hacía era conjugar el estrógeno. O sea, como que tenerlo listo para ya eliminarlo. Vía heces, orina. Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos un estroboloma, digamos, aumentado, ¿qué va a pasar? Este estroboloma, que de repente está aumentado, empieza a producir mucha beta-glucuronidasa, que es una enzima que desconjuga los estrógenos a sus formas activas. O sea, el trabajo que hizo el hígado de conjugar, llega el estroboloma con su beta-glucuronidasa y lo desconjuga de nuevo. Entonces, ya este estrógeno desconjugado, pues entra nuevamente a la circulación sanguínea, ¿no? Ya se vuelve una forma activa y libre, ingresa a la sangre y actúa en los sitios de receptores de estrógenos. Una cantidad adecuada de estroboloma, no hay ningún problema. Se produce una pequeña cantidad acá y va y ejerce su efecto en los órganos donde actúan los estrógenos. Pero el problema va a ser cuando hay alteraciones en el estroboloma. Por ejemplo, como les decía, cuando hay mucho estroboloma. Por ejemplo, se ha visto que esta actividad aumenta en las bacterias cuando hay mucha Clostridia, Rimonococcea, Escherichia y Shigella. Puede haber una actividad aumentada de estroboloma, por lo tanto, más beta-glucuronidasa. Entonces, como hemos visto en la anterior diapositiva, hay una reabsorción intestinal de los estrógenos que se desconjugaron. Obviamente van a entrar a la circulación y por la circulación enteropática van a volver al hígado y va a haber, de nuevo, se van a conjugar. Entonces ya no va a haber una adecuada eliminación de estos estrógenos y ocasionando un alto estrógeno circulante que, como hemos visto, puede originar endometriosis, cáncer, síndrome premenstrual, menstruaciones dolorosas, abundantes, etc.
Puede pasar lo contrario, que haya poco estroboloma. Entonces, si hay poco estroboloma, pues se va a aumentar la excreción fecal de estos estrógenos que conjugó el hígado. Y ese bajo estrógeno circulante sí puede influir en obesidad, en que aparezca síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis o deterioro cognitivo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos para que esa paciente mejore? Muchas cosas debemos hacer. Primero, empezando por nosotros. Sugerirle cambiar su alimentación, llevar una alimentación antiinflamatoria. De aquí les explico en qué consiste. Hacer ejercicio, tener un sueño óptimo, control de estrés, tratar la disbiosis. Tienes un SIBO, tienes exceso de cándida, eso se debe tratar. Tienes un parásito, se debe tratar. Obviamente evitar disruptores endocrinos que abundan, pero es posible bajar el contacto con ellos. Apoyo al hígado, que es este órgano que nos ayuda a eliminar estos estrógenos, y obviamente evitar el estreñimiento. Este es un gráfico que les entrego todos los días a mis pacientes, porque los pacientes no identifican los macronutrientes, o sea, no tienen idea qué es una grasa buena, qué es una proteína, qué es un carbohidrato. Entonces, acá les enseñamos que yo les digo, a ver, esto es como el semáforo. Lo que está en verde es saludable, come, no hay ningún problema. Por ejemplo, hay grasas buenas, importantísimas para una buena salud hormonal. Recordemos de dónde parte la formación de estrógeno, del colesterol. Se ha satanizado el colesterol. Todo el mundo quiere tener colesterol por el piso. Por Dios. O sea, nadie quiere tampoco tenerlo por el cielo, pero el colesterol es el precursor de todos de los estrógenos, que son en cantidades adecuadas, obviamente, en predominancia, tan importantes para una buena salud. Entonces, los pacientes le tienen terror a las grasas. Y yo les digo, pues, que no todas las grasas son iguales. Hay grasas buenas y hay grasas malas. No los puedes poner a todos en un solo saco. Entonces, aquí vamos a hablar del aceite de coco, el aceite de oliva, los pescados que tienen omega 3, la palta, la aceituna. Siempre les recomiendo pescados que sean chiquitos para que tengan menos mercurio, y oscuritos para el omega 3 y no de piscifactoría. Pues los de piscifactoría sí son pescados llenos de granos transgénicos expuestos a muchas toxinas. Obviamente un buen consumo de proteínas, de vegetales, de probióticos. Nadie sabe, doctora, ¿qué es el chucrut? ¿Qué es el kefir? Existen probióticos que uno puede hacer en su casa. También uno los puede comprar. Aquí están los probióticos naturales. Y los prebióticos. Los prebióticos son los alimentos de esos probióticos. Los carbohidratos, que obviamente dependiendo de la patología, dependiendo del paciente, porque no todos podemos comer igual. Esto es simplemente los grupos de alimentos, ¿no? No es cómo comer. Su menú ya va a depender de la cantidad de carbohidratos, dependiendo de si el paciente tiene exceso de grasa corporal, si tiene resistencia a la insulina, prediabetes, etc. Y carbohidratos, pues son frutas, tubérculos y granos. Y obviamente lo que está en rojo no, hay que tratar de evitarlo. Ahora, no es que les digo, nunca más en tu vida vas a volver a comer, pero no que sea un alimento de consumo excesivo de diario, porque estos alimentos son inflamatorios. Entonces acá tenemos el azúcar, la gaseosa, los jugos de fruta, los productos con harina refinada, arroz, fideo blanco, los panes, el tema del gluten, lácteos, edulcorantes artificiales, aceites vegetales refinados, margarinas, mayonesa. Todo esto va a alterar la microbiota, disminuye el número, disminuye la diversidad y puede llegar, en algunos casos más, en otros menos, en la mayoría bastante, a alterar la permeabilidad intestinal. Hacer ejercicio. Ejercicio, si hay un tema metabólico, lo ideal son los ejercicios de alta intensidad y repetitivos y de corta duración, como por ejemplo ¿no? Ejercicio científico de 7 minutos, son 30 segundos sentadillas, 10 segundos descanso, 30 segundos saltos de tijera, 10 segundos descanso. Así lo que ha demostrado científicamente es que este tipo de ejercicios van a ayudar a mejorar la sensibilidad de la insulina, a optimizar la relación del colesterol, el metabolismo de la grasa, diabetes, etc. Si falta músculo, siempre es bueno, sobre todo
para aumentar masa muscular, el uso de ejercicios de resistencia, ligas elásticas o pesitas, ¿no? El sueño, nadie duerme bien. Todo el mundo duerme tarde viendo las noticias, se quedan en el Netflix, los chicos en los videojuegos. Les explico que tenemos una glándula en la base del cerebro, que es la glándula pineal, que produce melatonina, que es la hormona del sueño, y que la luz la va a inhibir. Control de estrés. ¿Qué podemos hacer en contaminación ambiental? No tener envases de plásticos, cambiarlos por envases de vidrio o de acero inoxidable, comprar un purificador de agua de ósmosis inversa, tratar de comprar vegetales que sean orgánicos, sobre todo estos son los más tóxicos. Fresas, espinacas, kale, nectarinas, manzanas, uvas, melocotones, cerezas, peras, tomates, apio, papas y pimientos picantes. Hay dos tipos de animales, los que solo comen pasto, los otros llenos de hormonas de antibióticos y transgénicos. Vamos a elegir cuál de ellos entra a nuestro cuerpo, ¿no? Porque todo esto, como ya hemos visto, va a actuar como estrógenos. Ya hablé sobre los pescados, una cosa es que estén en el océano comiendo fitoplancton y los otros, ¿no?, de piscifactoría. Apoyo al hígado, hay una serie de nutrientes, por ejemplo, las crucíferas, todas las coles, el coliflor, col de Bruselas, el kale, col morada, ayudan mucho con la etapa 1, que hablé de la detoxificación del hígado. También folato, vitaminas del complejo B, antioxidantes como el cardomariano, S, zinc. En la etapa 2, selenio, sulfuro, algunos aminoácidos, magnesio, B12, que van a ayudar a que este estrógeno pues se elimine, ya sea por orina, por heces o incluso en el sudor por la piel. Importantísimo no estar estreñido, ¿ya? Obviamente eso nos va a ayudar a reducir la carga de toxinas y las heces que están ahí que causan una mayor disbiosis y fermentación bacteriana. Va a ser súper importante ir diariamente al baño de 1 a 4 veces. Eso es fundamental para una buena salud intestinal. Y por último, para terminar, vuelvo al arbolito que les decía al inicio, el árbol que les enseño a mis pacientes. Volvamos al ejemplo, una paciente que viene con dolores menstruales, menstruaciones abundantes, síndrome premenstrual, antes de la menstruación llora, ansiosa, etc. Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a esa paciente? ¿Solo AINES o anticonceptivos? ¿O solo cirugía? Yo no tengo nada en contra de esto. El problema es el abuso, el uso crónico, o darle solo esa opción. Sabemos que tanto los anticonceptivos como los AINES van a empeorar la microbiota intestinal. ¿Qué tal si les preguntamos qué comen? ¿Si hacen ejercicio? ¿Cómo duermen? ¿Cómo están manejando su estrés? ¿Cómo está su microbiota intestinal? ¿Tienen alguna disbiosis? ¿Cuántas veces van al baño? Creo que atacando el problema de raíz va a ser la forma correcta para restablecer la salud en esa paciente. Muchas gracias. Doctora Socorro, muchísimas gracias, excelente la ponencia. Yo sé que hay muchas inquietudes, vamos a dejar las preguntas para el final. Vamos a continuar con la segunda ponencia. Nos acompaña la doctora Italia Ranilla Seguín. Ella va a tratar sobre insulina y problemas de patologías ginecológicas. Ella es especialista en endocrinología, metabolismo y nutrición, tiene una maestría en nutrición, tiene un entrenamiento en modulación hormonal y es miembro de la Sociedad de Endocrinología de Perú. Bienvenida, Italia, te escuchamos. Buenas noches. ¿Estoy compartiendo la pantalla? Sí, doctora. Sí, gracias. Buenas noches. En primer lugar, agradecerles por la invitación. Voy a hablar sobre la insulina
¿no? Y enfermedades ginecológicas. Algunos puntos que quiero tocar en esta oportunidad es qué sabemos de la insulina. Si bien todos hemos recibido en pregrado la instrucción, vamos a andar algunas cositas, recordar otras, ¿no? Y tratar de darles algunos nuevos puntos de vista de esta hormona. Es lo mismo hiperinsulinemia que resistencia a la insulina, trataremos de responderlo a continuación. ¿Cuál es el valor de insulina normal? Ya que no existe un consenso que nos diga esta debe ser la insulina en ayunas, esta debe ser la insulina después de las comidas, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de resistencia a la insulina e hiperinsulinismo y a qué patologías está asociada? En primer lugar, para recordar un poco, la insulina es una hormona hipoglicemiante, es una hormona polipeptídica, ¿no? Básicamente se produce en las células beta del páncreas, ¿no? En el páncreas endocrino, junto a la mielina, fue descubierta en 1922 por Martin and Best, ¿no? Y un poquito para recordar cuál es la función de la insulina, cómo actúa. Sabemos que la insulina llega a su receptor que está en la membrana celular, ¿no? Ahora, esta membrana celular, para que esté bien, es compuesta de ácidos grasos. También, como ya lo mencionó la doctora Socorro, es importante el consumo de las grasas porque del colesterol vienen estos ácidos grasos también. Ahora, esta insulina se fija a su receptor y lo que hace es actuar a través de este transportador de glucosa. La insulina actúa solamente en el transportador de glucosa GLUT4. Es activado por la insulina y este GLUT4 se encuentra en el músculo, en el corazón y en el tejido adiposo, ¿no? Las vías de señalización de la insulina, rápidamente tenemos a la insulina junto con estas proteínas, llega a su receptor de insulina y va a estas proteínas donde va a producir un efecto metabólico mediante una fosforilación de estas proteínas, la ISR y la SCH, ¿no? Aquí lo que tenemos que saber es que cuando llega esta proteína, va a activar una serie de quinasas, lo que va a producir una expresión génica y una proliferación y diferenciación y crecimiento celular. Estimula el crecimiento de las células, ¿no? Y por el otro lado, ya lo que conocemos mayormente, ¿no? Sí, liponogénesis, transporte de glucosa y síntesis de glucógeno. Ahora, las acciones de la insulina van más allá. Ya les decía que sus órganos fundamentales a través de GLUT4 es el músculo estriado, el corazón, las células adiposas. En las células adiposas lo que hace es que aumenta la lipogénesis, ¿no? Y hace que estas células se vuelvan un poco más grandes, también crezcan, vayan aumentando en tamaño, ¿no? Y en el hígado también funciona, ¿no? La conclusión de que haya un efecto en una dieta rica o alta en carbohidratos, en harinas refinadas, en procesados, ¿no? En fructosa, incluso siendo baja en grasa o incluso libre de grasa, puede producir un aumento considerable en la glucemia, lo que produce mayor secreción de insulina y esto activa una síntesis de grasas, de VLDL y también de triglicéridos, ¿no? Que van a producir una serie de efectos en el organismo que lo veremos más adelante. Resistencia a la insulina e inflamación crónica. Si bien ya lo hemos visto un poco en el tema de la doctora Socorro, la resistencia a la insulina también está asociada a la inflamación crónica, ya que estimula el crecimiento del tejido adiposo, donde se va a producir una infiltración de macrófagos y sabemos que los macrófagos son mediadores de nuestra inmunidad, entonces también nos pueden disminuir el sistema inmune, ¿no? Va a mediar una serie de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6, entre otras, ¿no? En conclusión, lo que va a hacer es una disminución en la expresión del gen del GLUT4, el transportador donde actúa, produciendo una mayor resistencia a la insulina, una resistencia a la insulina sistémica con ciertas consecuencias clínicas, la más conocida, la más estudiada, diabetes, enfermedad cardiovascular, también ligada a otras enfermedades tipo el cáncer, ¿no?
Hiperinsulinemia y resistencia a la insulina, ¿no? Los problemas en este punto cada vez son mayores, ya que muchas veces nosotros en nuestra práctica clínica vemos un paciente con una glucosa en valores normales y eso nos genera cierta tranquilidad, ¿no? Pero tenemos que ir un poco más allá, explorar, ver cómo está la insulina, porque si yo veo que hay una insulina un poco alta, y aquí vamos a andar un poco más en el diagnóstico, es distinto el valor que me ponen en la analítica, en el laboratorio, al valor que los diversos estudios representan como normalidad de insulina. Entonces, por eso es que esto es un desafío en el diagnóstico, porque más se toca el tema de resistencia a la insulina asociada al síndrome metabólico, asociada a diabetes, ¿no? Entonces, uno de los puntos claves en la actualidad es que tenemos la mayoría de la población o de nuestros pacientes insulina crónicamente elevada, ¿no? Entonces, eso es algo que yo quiero tratar de dilucidar en el diagnóstico, ¿no? Ha llegado el momento de ver la insulina como un paradigma y verlo de una manera más sistémica, más global, unificando como un factor de inflamación crónica y puede respondernos a muchos síntomas de nuestros pacientes, más allá de la prediabetes, la diabetes o la misma resistencia a la insulina o el mismo síndrome metabólico. Este es un estudio que he puesto del doctor Cordain, que es muy interesante, ya tiene algunos años, donde habla hiperinsulinemia, la enfermedad de la civilización, mucho más allá del síndrome metabólico, ¿no? Ya empieza a tocar algunos otros puntos. Síndrome metabólico no voy a entrar mucho en detalle, no es el tema actual en discusión, pero sabemos que está asociado a la diabetes, a la hipertensión, a la obesidad, al aumento de las grasas malas, ¿no? Enfermedad coronaria también. Ahora, ¿qué es la resistencia a la insulina? Cuando el músculo esquelético resiste la absorción mediada por la glucosa, ¿no? Mediante la insulina, se produce una resistencia a la insulina. El músculo esquelético es el principal sitio de resistencia a la insulina, pero también se da en los otros órganos donde ya les mencionaba, ¿no? En el tejido adiposo, en el músculo, en las células cardíacas también y en los tejidos periféricos, ¿no? Lo que sucede acá es que los receptores de insulina van disminuyendo, entonces va a haber una mayor resistencia a la insulina de manera compensatoria. ¿Qué es lo que hace el páncreas? Produce un hiperinsulinismo compensatorio, ¿no? Ahora, ese hiperinsulinismo compensatorio va a hacer de que los niveles de glucosa no aumenten, pero va a haber mayor resistencia a la insulina, mayor trabajo del páncreas para producir mayor insulina, ¿no? Y es como un círculo vicioso. Entonces, esta alteración metabólica es la fundamental también en el síndrome metabólico. La insulina es la llave de nuestro metabolismo, ¿no? También se va a producir un deterioro en la vía de señalización que les comentaba alrededor de este GLUT4, ¿no? El contenido del GLUT4 en la superficie de las células, sobre todo musculares, va a disminuir, ¿no? Y esto se ve en la mayoría de estudios en pacientes, sobre todo diabéticos, ¿no? Que es donde más se ha estudiado esto. Ahora, esta diapositiva la pongo más que nada para hablar nosotros relacionamos resistencia a la insulina con sobrepeso y obesidad, pero hay un 25% de pacientes delgadas que también pueden tener una resistencia a la insulina teniendo una glucosa normal, ¿no? A estas pacientes nosotros las llamamos las pacientes delgadas metabólicamente obesas. Entonces acá lo que tenemos que pedir, más allá de fijarnos solamente en el índice de masa corporal, ver un examen que es la bioimpedancia, ¿no? La bioimpedancia nos sirve para ver cómo está compuesto el cuerpo, cuánto tiene de músculo y cuánto tiene de grasa, ¿no? Entonces, ese es un mejor marcador porque pueden estar en su peso, pero tener
poco músculo y mucha grasa, esa es una paciente metabólicamente obesa y tenemos que buscar si es que hay hiperinsulinemia o resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, la hiperinsulinemia es la forma indirecta más común con la que se sospecha de esta resistencia a la insulina. Y acá pongo este gráfico un poco ya para ir completando la idea que existe, si bien la genética, sabemos que la diabetes tipo 2 o la fisiopatología de la diabetes tipo 2 no está tan relacionada a genes, hay algunos que sí por ahí interaccionan, pero sobre todo están los estímulos ambientales o lo que es la epigenética, o sea, todo lo que hacemos nosotros para que nos dé o que no nos dé una enfermedad. Y ahí está lo que también se mencionaba en la charla anterior, ¿no? El estilo de vida, respetar el ritmo circadiano, a qué hora vamos a dormir, y lo importante no es solamente dormir, por ejemplo, 8 horas, sino a qué hora me voy a dormir, si voy más pegada a las 8 de la noche o voy más pegada a las 12 de la noche, porque eso también altera nuestro ritmo circadiano, ¿no? Nuestro ritmo de luz-vigilia. También está el tema del ejercicio y también el tema sobre todo de la nutrición o la alimentación, ¿no? Hay múltiples estudios, solamente los pongo para fijar que todos los estudios que hay lo que concluyen es que hay una elevación crónica de la glucosa con una elevación de la insulina, alteración en los ácidos grasos también y también una alteración en el VLDL. Entonces, ¿cómo pueden los alimentos de alta carga glucémica inducir a una resistencia periférica a la insulina? ¿Por qué? Porque van a convertir, como lo vemos por acá arriba, ¿no? Van a convertir, estos alimentos de alta carga glicémica van a producir de que nuestro páncreas tenga que trabajar más, producir mayor cantidad de insulina, lo que va a detonar que se produzca el VLDL y este VLDL va a jalar a los triglicéridos. Entonces, estas grasas van a ir al músculo, pero el músculo se vuelve resistente. Entonces, ¿a dónde se van a ir estos triglicéridos y este VLDL? Se va a ir al adipocito, a la célula grasa, haciendo que aumente la célula grasa en cantidad y también en tamaño. Va a haber una hipertrofia del adipocito, ¿no? Y a la par, ¿qué sucede? Se genera una resistencia a la insulina también en el adipocito y todo es un círculo vicioso, ¿no? Ahora, las causas también que ya han sido mencionadas antes, el exceso de hidratos de carbono refinados, las harinas procesadas, ultraprocesadas, la no estabilización de las hormonas durante el día. Si tenemos una mayor ingesta durante todo el día de hidratos de carbono, vamos a estar todo el día secretando más cantidad de insulina y no dejamos al cuerpo descansar un poco. La inflamación, como ya ha sido mencionada también, que está sobre todo en las grasas omega 6, ¿no? La baja ingesta de omega 3 en la dieta, la alteración de los ritmos circadianos, las horas de luz, ¿no? A qué hora debemos estar despiertos, nuestro ritmo de sueño y de vigilia y la poca actividad física. No estamos consumiendo solamente los carbohidratos que siempre han estado en la tierra, sino estamos consumiendo alimentos envasados, ultraprocesados. Entra el tema también de la fructosa. La fructosa es un tipo de azúcar que se metaboliza básicamente en el hígado, sumado a la glucosa que viene de otras fuentes, es como una sobrecarga hepática también, ¿no? Y aparte ya las combinaciones de fructosa con glucosa que al final aumentan el índice glucémico en los alimentos y esto conlleva a una alteración del metabolismo. En cuanto al diagnóstico, generalmente se considera el síndrome metabólico, que ya lo conocemos, ¿no? Que con estos podemos pedir un perfil lipídico, medir la cintura abdominal, la bioimpedancia, que ahora cada vez está en aumento su uso, ¿no? Los triglicéridos. Ahora, existen múltiples estudios o diferentes tipos de medidas de resistencia a la insulina, ¿no? Están los nombres con los médicos que han hecho la investigación. El que más usamos por términos de tiempo, a veces en consulta, en los pacientes, ¿no? Y quizás uno de los más difundidos es el índice OMA-IR, ¿no? Que es simplemente la medición
de glucosa con la insulina sobre se divide sobre un valor ya establecido, ¿no? De todos los que acá hay un índice OMA-IR en ayunas, hay otro índice M en los 120 minutos de una tolerancia a la glucosa. Entonces, el que más efectividad se ha dado para el diagnóstico es el primero. Sin embargo, este índice OMA muchas veces puede dejarnos haciendo un subdiagnóstico a cierto grupo de pacientes, sobre todo a estas pacientes delgadas metabólicamente obesas, ¿no? Ha sido propuesto desde el año 1985 por el doctor Matthews. ¿Cuál es el problema para hacer diagnóstico de resistencia a la insulina con este índice OMA, ¿no? Que él, por ejemplo, en su estudio original propone que el valor normal de este índice OMA es 1, pero considerando que su población es de Inglaterra, pacientes jóvenes, delgados, ¿no? Ahora, en otros países, uno de los países que más estudios se ha realizado en base a esto es México, que tiene una población relativamente parecida a la de nosotros, ¿no? Ellos proponen que 1.96 debe ser el punto para hablar de resistencia a la insulina, o sea, si está mayor de 1.96 o menor. Sin embargo, en la mayoría de estudios, de consensos, se define el índice OMA normal en 3. Entonces, vemos que hay una variabilidad en este predictor de resistencia a la insulina. Incluso como lo pongo arriba, ¿no? Hay un 55% que pueden salir positivos a resistencia a la insulina y hasta un 44% que en teoría están normal, pero se nos están acabando, se nos está dando un subdiagnóstico de esto. Entonces, la mejor manera, la más exacta para hacer un diagnóstico de resistencia a la insulina no es medir glucosa. Lo que tenemos que medir primero es insulina. Hay múltiples estudios que avalan que el valor normal de insulina debe estar menor o igual a 7, de 2 a 7 es el valor normal, y está avalado por algunos de estos estudios que los veremos más adelante. ¿Cuáles valores de laboratorio? Generalmente están alrededor de 25, 24, depende del laboratorio, ¿no? Y se ha visto que más allá de 7 hay más resistencia a la insulina, más hiperinsulinismo, más inflamación crónica y todas las patologías asociadas. ¿Cuál es el siguiente paso para hacer el diagnóstico de hiperinsulinismo o resistencia a la insulina? El test de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? El modelo del Dr. Kraft. El Dr. Kraft fue el primero en hacer este estudio porque vio que había un subdiagnóstico con el índice OMA, ¿no? Y él establece 5 patrones de glucosa normal, donde el patrón tipo 1, el modelo 1, llega a haber un pico de glucosa, más o menos él lo considera entre los 30 o 45 minutos, 30 minutos, una hora, más o menos término medio, 45 minutos, y de ahí la glucosa debe normalizar. Incluso él, y a raíz de él se han hecho otros estudios más, ¿no? Nos sugiere hacer una curva para que sea lo más real posible de 5 horas, ¿no? Sin embargo, ya habiendo más evidencia, lo que se tiene como establecido es que la insulina postprandial se debe medir hasta las 3 horas, ¿no? Y el valor normal de insulina postprandial debe ser menor de 60, ¿no? Y lo otro es que a las 3 horas esta curva de glucosa debería, o de insulina, debería normalizar a valor de insulina basal, ¿no? Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que ir viendo y pedirle a nuestros pacientes muchas veces, ¿no? Otro punto importante que también ya lo ha tocado la doctora Paico es que es el síntesis de hormonas, ¿no? Necesitamos colesterol, necesitamos grasas buenas para poder formarlo. Entonces, acá entra el tema de la aromatasa, ¿no? La aromatasa, que es la enzima que convierte testosterona en estrógenos, está aumentada cuando hay resistencia a la insulina por este aumento en las células adiposas, como les decía, y en esta hipertrofia
del adipocito, y el adipocito es un órgano rico o abundante en aromatasa, entonces lo que va a llevar es a tener la dominancia estrogénica, ¿no? Y esta dominancia estrogénica está también asociada con inflamación sistémica, entonces la epigenética que ya les mencionaba, el peso, por ejemplo, al momento de salir gestando, el peso a cuánto llegamos a subir durante nuestro embarazo, ¿no? El bebé macrosómico, la insulina es una hormona que estimula el crecimiento, estimula que el bebé pueda ser mayor, tenga mayor peso, ¿no? Al nacer, la mala dieta occidental también, el sobrepeso, el aumento de la masa grasa, va a llevar a una resistencia a la insulina y una inflamación sistémica. Y esta inflamación y resistencia a la insulina lo que hace es que produce mayor cantidad de aromatasa. Y esta aromatasa lo que va a hacer es transformar a mayor cantidad de estrógenos, y el exceso de estrógenos es asociado a nuestros pacientes, ¿no? Endometriosis, miomatosis uterina, el famoso síndrome premenstrual, la dismenorrea, el aumento de la turgencia en las mamas también. Antes de la menstruación tenemos muchos pacientes que llegan a consulta con una mastalgia, ¿no? Enfermedad fibroquística en la mama, que en las adolescentes, en los pacientes jóvenes, la causa más frecuente de tumoración es, ¿no? También el fibroadenoma mamario, que también está asociado a esto, ¿no? Ciertos tipos de cáncer de mama con receptores estrogénicos positivos también, ¿no? Ahora, ya entrando un poco al tema, la relación de los niveles circulantes de insulina con los niveles de IGF-1 y de la proteína ligadora de IGF-1. El IGF-1 sabemos que se produce en el hígado, ¿no? Es una hormona que estimula crecimiento, ¿no? También influye en el tema de la talla. Ahora, esta proteína debe estar esta hormona debe estar unida a una proteína, que es la proteína ligadora, en este caso el IGF-1-BP1. Y la IGF-1 libre es un potente mitógeno, o sea, estimula el crecimiento de las células en todo el cuerpo, ¿no? La mayor cantidad de esta IGF-1 debe estar en su forma no libre, ¿no? Y está unido a varias proteínas, pero la más importante es la que ya les mencionaba. Entonces, la presencia o falta de esta proteína ligadora va a determinar la concentración de este IGF-1 en plasma, ¿no? ¿Qué sucede? Los niveles sanguíneos de insulina e IGF-1 y esta proteína ligadora varían inversamente. Quiere decir que aumenta la insulina, disminuye esta proteína ligadora. ¿Qué va a suceder? Entonces, los niveles de IGF-1 van a aumentar. Recuerden que estimula crecimiento este IGF-1, ¿no? Entonces, muchos experimentos hablan de que este hiperinsulinismo compensatorio caracteriza al adolescente, sobre todo obeso, con las siguientes características, ¿no? Se suprime el IGF-1, se incrementa la proteína ligadora, se incrementa el IGF-1, incrementa el desarrollo puberal. Cada vez vemos a los pacientes que tienen un desarrollo, una menarquia más prematura, más precoz, ¿no? Y también esto estimula el aumento del peso, ¿no? Entonces, más alimentación alta en carbohidratos es un círculo vicioso, ¿no? Para esto. Entonces, también sabemos que el IGF-1 actúa sistemáticamente para aumentar la estatura y reducir la edad puberal. Los niveles bajos de IGF-1 se asocian con una baja estatura y los altos niveles se asocian con un aumento de la estatura en nosotros, ¿no? Entonces, los adolescentes hiperinsulinémicos con IGF-1 elevado son sujetos sexualmente más maduros que los sujetos con sensibilidad a la insulina superior, ¿no? Con los sensibles a la insulina. Por otro lado, tenemos el acné y el hiperinsulinismo, ¿no?
Sabemos que el folículo adiposo es estimulado por los andrógenos, ¿no? A más cantidad de sebo, más cantidad de andrógenos. Ahora, estos andrógenos también van a ir ligados o asociados a la proteína ligadora de hormonas sexuales, ¿no? Entonces, entre más baja esté esta proteína ligadora de hormonas sexuales, más libre también van a estar en el torrente sanguíneo los andrógenos, produciendo mayor cantidad de acné, ¿no? La insulina y el IGF-1 disminuyen también los valores de esta proteína ligadora, entonces se va a disminuir la síntesis hepática y aumentan las fracciones libres de los andrógenos, ¿no? Y ese es el mecanismo básicamente en que se produce el acné, ¿no? Ahora, acá para tocar un poco el tema de los anticonceptivos. Los anticonceptivos en sí lo que hacen es bloquear el eje hormonal, no lo equilibran, ¿no? Y entonces los anticonceptivos tratan el problema o la causa del acné. ¿Y cuál es la causa del acné entonces? La resistencia a la insulina, ¿no? Que causa una elevación a los andrógenos, y también la otra causa importante es el tema del estrés, ¿no? Que el estrés me eleva hormonas contrarreguladoras también, por eso es importante tratar de no exponer a los niños, a los pacientes muy jóvenes a pantallas, no estar despiertos muy tarde, ¿no? Ahí el estrés es mucho más grande, ¿no? Porque también me puede elevar el tema del cortisol. El síndrome de ovario poliquístico, si bien ya sabemos que el síndrome de ovario poliquístico es una patología donde hay hiperandrogenismo, ¿no? Este hiperandrogenismo también lo que va a estimular es un pulso, una elevación de LH en el cerebro, que también es otro tema que sabemos que caracteriza al ovario poliquístico, ¿no? Pero acá en las pacientes adolescentes, jóvenes, ¿qué sucede? Van a tener mayor cantidad de este IGF-1 que está relacionada a la insulina. Entonces, hay algunas teorías que dicen, ¿no? ¿Cuál es el inicio de la insulina con el IGF-1 o el hipogenismo ahí, ¿no? Entonces, muchos estudios lo que sugieren en pacientes adolescentes es dar un poco el diagnóstico. También porque tenemos el problema en el diagnóstico en sí de resistencia a la insulina, porque los valores del índice OMA, por ejemplo, no son aplicables en las pacientes más jóvenes, ¿no? No hay un consenso en eso. Ahora, en la mayoría de estudios se ve que el valor ideal en una paciente adulta, sea con peso alto o con peso normal, debe estar más o menos igual para disminuir la incidencia de la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que les estaba explicando. Ya sabemos que se va a producir una atresia folicular, aumento de los andrógenos, aumento de la hiperandrogenemia, ¿no? El pico de LA y de insulina con IGF-1. Este es el estudio que yo les mencionaba en el tema del diagnóstico del hiperinsulinismo, ¿no? De la resistencia a la insulina. Entonces, en esta curva lo básico es que tenemos que ver que hay un aumento de la insulina, ¿no? En pacientes normales, sin ningún problema de resistencia a la insulina ni hiperinsulinismo, la curva va a aumentar hasta 60 y de ahí empieza a normalizar, ¿no? Las pacientes que tienen glucosa alterada en ayunas o intolerancia a la glucosa y que tienen una resistencia a la insulina, llegan a elevar aún más, ¿no? Acá vemos esta resistencia a la insulina y no baja, ¿no? Y cuando tienen la glucosa alterada en ayunas, hay un mayor pico de insulina en sangre, ¿no? Y de ahí empieza a disminuir, pero vemos cómo se va anchando esta curva, ¿no? Bueno, ya en la diabetes, que ya sabemos que hay una alteración, ya el páncreas no trabaja bien, ya se cansó, no produce tanto, entonces también va a haber una menor, ¿no?
valor de insulina. Y este otro gráfico, lo que quiero resaltar acá es del mismo estudio, es que ellos comparan el índice OMA, el índice de resistencia OMA, ¿no? Y sobre todo a las 2 horas. Lo comparan con los picos de insulina y ellos ponen de punto de corte de índice OMA 3, pero estamos viendo que los pacientes normales, bueno, está en 2. En los pacientes con intolerancia a la glucosa sale normal el índice OMA, ¿no? Y con glucosa alterada en ayunas también está por debajo. Entonces, estos pacientes se podrían estar escapando del diagnóstico de hiperinsulinismo o resistencia a la insulina, ¿no? Este estudio de Botnia lo han hecho relacionado a las pacientes de ovario poliquístico, se hizo en 5.000 pacientes, sobre todo en pacientes delgadas, pero que también había en la familia antecedente de diabetes o prediabetes o resistencia a la insulina. Entonces, la conclusión de este estudio fue que hasta el 36% de las pacientes estaban subdiagnosticadas con este índice OMA, ¿no? La importancia del diagnóstico con la curva completa de tolerancia a la glucosa con respuesta a la insulina. Bueno, estos son algunos estudios que también hablan un poco del pico de insulina, de la alteración de la LH, ¿no? y el ovario poliquístico. Y el de abajo que habla, que nos dice de la metformina. Sabemos que la metformina es un fármaco que nosotros usamos para la resistencia a la insulina, para la diabetes, ¿no? También. Pero acá usaron dosis bajas, 500 miligramos generalmente en la mayoría de pacientes de metformina, y vieron cómo incrementaba esta proteína ligadora, ¿no? De hormona de crecimiento, la IGF-1, y la hormona ligadora de la IGF-1. Entonces, en pacientes con hiperinsulinemia y ovario poliquístico, ¿no? Entonces, y eso hacía que el IGF-1 circundante libre disminuya, ¿no? Entonces esto más o menos confirma un poco la teoría que ya estaba expuesta. Hiperinsulinemia y cáncer de mama, ¿no? Las mujeres con acné persistente tienen un riesgo elevado de cáncer de mama, ¿no? Si vemos una niña desde joven con predominancia estrogénica, con hiperinsulinismo, resistencia a la insulina, ¿no? A la larga esta niña puede hacer a futuro un cáncer de mama, ¿no? Y también está asociado al factor de crecimiento similar a la insulina o IGF-1. La resistencia a la insulina, entonces, es un riesgo significativo para cáncer de mama y tiene una relación directamente proporcional al consumo de azúcar. Hay más mortalidad cuando una paciente con diagnóstico de cáncer de mama sigue sin cambiar los hábitos alimenticios que otra que los cambia, ¿no? Recordemos que el sustrato de la célula cancerígena es el azúcar, ¿no? Es un combustible fácil, es un combustible barato y esto genera mayor crecimiento celular, ¿no? Las mujeres altas también, porque recordemos que el IGF-1 nos ayuda con la talla, tienen también un mayor riesgo de cáncer de mama, ¿no? Por este incremento del IGF-1. La menarquia temprana, que ya lo hemos visto, ¿no? Por el aumento de fructosa, de glucosa, de los senoestrógenos, de la predominancia, también está relacionada a este tema y hay un aumento también en el IGF-1, ¿no? Y acá lo que yo les ponía al inicio, ¿no? Este receptor SCH, ¿no? Que modula el crecimiento y proliferación, diferenciación celular. Entonces, no solamente la insulina alta está ligada a cáncer de mama, sino también a otros cánceres, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de colon, el cáncer de próstata, ¿no? Más o menos. Algunas consideraciones finales.
Lo que yo quería dejar claro en esta ponencia es que la insulina es la llave del metabolismo. Hay que verla mucho más allá. No hay que quedarnos solamente con la glucosa y todo bien. Hay que ver, hay que pedir, hay que trabajar de la mano, ¿no? El manejo es multidisciplinario. Otra cosa importante es el peso al nacer. Sabemos que un niño macrosómico, más de 4 kilos, tiene más riesgo de hipoglicemia neonatal, tiene más riesgo de diabetes, tiene más riesgo de enfermedades autoinmunes, tiene más riesgo de obesidad, de inflamación, hasta de cáncer. Entonces es importante porque la insulina alta va a producir un estadio de proliferación, de crecimiento intrauterino, y qué mejor que abordarla a nuestra paciente en ese momento, y no solamente usar el test de O'Sullivan que usamos nosotros para hacer diagnóstico de diabetes gestacional, donde los valores de glucosa varían, bajan un poco, ¿no? Sino también es importante pedirlo junto al de valor de insulina, ¿no? Al inicio podríamos hacer una glucosa con insulina para tratar de determinar si esos valores están bien, porque va a ser un predictor de que una paciente pueda tener una diabetes gestacional, ¿no? La asociación con la candidiasis vaginal es algo que vemos muchas veces en consulta, ustedes más que nosotros, ¿no? Vemos actualmente muchas niñas que tienen problemas de vulvovaginitis, ¿no? Y llevándolo un poco a la práctica, nosotros cuando hacemos la tolerancia a la glucosa de las 3 horas con respuesta a la insulina, vemos una caída de la glucosa a las 3 horas. Sobre todo las pacientes están relacionadas con una candidiasis recurrente, con una vulvovaginitis. Entonces, la importancia de cambiar nuestro estilo de vida, de enseñarle a esas madres qué es lo que tienen que comer nuestros hijos, ¿no? Y bueno, también enseñar con el ejemplo. La dismenorrea, que ya lo mencioné, está relacionada, como ya lo mencionaba, por los receptores con proliferación celular, aumento de miomas, hiperplasia endometrial, ¿no? También es una hormona que actúa, tenemos un valor ideal de decir, salir embarazadas, ¿no? Está asociado con abortos recurrentes, entonces vamos mucho más allá, ¿no? El control del estrés, tratar de enseñarte técnicas, ¿no? La idea es que hagamos un manejo integral donde endocrinólogos y ginecólogos trabajemos muy de la mano y ver un poco más allá de las guías, porque muchas veces las guías, por ejemplo, aún no tenemos el consenso, como les repito, de cómo hacer bien el diagnóstico de resistencia a la insulina o hiperinsulinismo, ¿no? Eso es lo que quería tratar de transmitirle. Muchas gracias. Muchas gracias, Vitalia. Realmente el tiempo muy corto para temas tan amplios, tan importantes, pero podríamos resumir que tanto la hiperinsulinismo, resistencia a la insulina y el intestino permeable pueden proporcionarnos a nuestros niños y adolescentes y las mujeres en general periodos o permanentes estados de dominancia estrogénica, ¿no? Más una activación del crecimiento celular que va a ocasionar pues todos los problemas ginecológicos que conocemos, ¿no? Desde la mastodinia, los fibroadenomas, los problemas de sobrecrecimiento endometrial, que no necesariamente van a llegar a una hiperplasia como tal, pero sí acompañar con menstruaciones abundantes, dolorosas, con la salida de moldes endometriosos que causan mucho dolor en las adolescentes, vulvovaginitis recurrente, sobre todo candidiasis. La verdad que el pantallazo es increíble. La idea de la intención de esta sesión era justo darnos esta pincelada,
este pantallazo de situaciones endocrinológicas para poder captarlas y manejarlas en conjunto con un endocrinólogo especializado que pueda acompañar a la paciente a orientarle según lo que necesita. Básicamente flujos de energía, ¿no? Voy a comer lo que voy a gastar dependiendo de mi etapa de vida, en mi etapa de crecimiento, ¿no? Y definitivamente ver cómo como, el contenido de horario, a qué hora duermo, cuántas horas duermo, la actividad física que yo llevo, la exposición al sol también, y emocionalmente cómo andamos, ¿no? La verdad que tenemos varias preguntas. Me gustaría que, a ver, hay muchas preguntas. Vamos a empezar. A ver, dice una, el doctor Fernando García nos dice, ¿tiene algún sentido darle a niñas obesas con resistencia a la insulina, darles metformina y esto retardaría la menarquia? Sí, primero siempre tenemos que tratar de abordar el tema nutricional, ¿no? Como dijo Socorro, tratar de enseñarles qué es lo que debe comer, ¿no? Vegetales, proteínas, grasas buenas, o conversar un poco con el tema del sueño, como les decía, ¿no? Tratar de que duerman un poco más temprano, hacer la actividad física. Y dependiendo de cómo salen sus valores de test de tolerancia a la glucosa, y sí, muchas veces tenemos que ayudarnos con respuesta a la insulina, como les mencionaba, a veces se va a ver beneficios con este tratamiento. Ahora, la metformina no es el único tratamiento que tenemos para esto, ¿no? También hay alguna medicina natural que podemos llegar a usar, como por ejemplo la berberina. La verdad, la uso y en niños, ¿no? Y con menos efectos secundarios que tiene cualquier fármaco, ¿no? Si bien la metformina es un medicamento seguro, tiene más de 60 años, se usa también en niños, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos ayudarnos de otro más, ¿no? Sí se podría. Perfecto. El doctor Fernando García nos dice, ¿todos los pacientes con ovario poliquístico desarrollan diabetes? ¿Hay forma de cambiar esta historia natural? No todas, la mayoría. Recordemos que también hay un tema de la genética también, pero sobre todo la epigenética, que es un 80 a 90%. Entonces, si nosotros manejamos la epigenética, podríamos evitar que la paciente desarrolle una diabetes, ¿no? Porque de hecho el ovario poliquístico está asociado con 4 veces mayor riesgo de desarrollar una diabetes en el futuro, ¿no? Así es, ¿no? La doctora Esmeli Salazar dice, excelentes conferencias, ¿qué punto de corte recomienda usted para el diagnóstico de resistencia a la insulina? En cuanto ahí, yo no uso mucho el índice OMA, porque ya les mencionaba, no hay un punto tan consistente, hay diferentes variables y para nuestra población tampoco no tenemos algo definido. Ahí uso más el tema de la tolerancia a la glucosa, no las 5 horas, sino los 180 minutos en 3 horas, y ver, ¿no? Con cuánto inicia de insulina, si está más allá de 7, después de los 45 minutos debe elevar hasta 60, y la recuperación también de la curva, porque hay pacientes que en vez de recuperar suben, ¿no? Y también a las 3 horas ver las 3 horas de post sobrecarga oral de glucosa, esa insulina debe estar igual a un ayuno, o sea, debe mantenerse en 7, ¿no? Todos esos valores, claro, asociados a la glucosa, como va también, son importantes para el diagnóstico, ¿no? Entonces, 7 en ayunas y a los 180, y en el postprandial máximo 60. Bien, la doctora Catherine Campos hace una pregunta. ¿Los probióticos vía oral podrían ayudar en la mejora de infecciones vaginales recurrentes? ¿Cuál sería la dosis recomendada? Aló, sí, buenas noches. Bueno, probióticos hay de varios tipos. Hay aquellos que tienen lactobacillus y bifidobacterium, son los únicos que hay acá en Perú.
La idea es que que tengan la mayor cantidad de cepas posibles. Como mencioné en la exposición, los probióticos tienen la particularidad también de controlar el crecimiento de patógenos, ¿no? Y claro que definitivamente los probióticos se usan en el tratamiento de candidiasis vaginal a repetición, pero eso sí, siempre acompañados de estilo de vida saludable. Siempre lo más importante va a ser la alimentación baja en carbohidratos, el sueño, el ejercicio. Y ahora, también, como les decía, acá en Perú hay varios tipos de probióticos. La mayoría tienen muy pocos tipos de cepas y también tienen pocos billones, pero más interesa la diversidad. Pero sí hay algunos que usamos en la práctica diaria. El que he visto con mayor variedad de cepas y más billones, que cada cápsula llega a 10 billones de bacterias, es uno que se llama GutForte Plus. Y hay otros como probióticos del suelo y Saccharomyces boulardii, pero esos no están disponibles acá en Perú, esos los venden en el extranjero. Pero sí, definitivamente los probióticos van a ser un arma muy valiosa en el tratamiento de restablecer la microbiota intestinal y también la permeabilidad, la integridad de la barrera intestinal. Así es. Otra pregunta, Socorro, dice: puntualmente, ¿por qué los tomates, manzanas y espinacas son tóxicos o serían tóxicos? Por la cantidad de insecticidas y pesticidas con las cuales los cultivan. Generalmente los estudios que presenté son hechos en Estados Unidos, pero hay asociaciones acá en Perú que también han reportado niveles muy tóxicos en este tipo de vegetales. Es básicamente los glifosatos y los agroquímicos que se usan en el cultivo de estos vegetales y frutas. Okay. Querían ampliar puntualmente sobre el consumo de carnes. Realmente se referían al de uso de pasto natural y comidas procesadas, ¿no? Sí, como les mencioné, hay dos tipos de animales, ¿no? Existen los animales que solo comen pastos, llamados de pastura. Por ejemplo, Oxapampa es una zona del Perú donde las vacas, los chanchos, básicamente comen pasto, no están expuestos como el resto de animales a hormonas, antibióticos, al alimento de comida de transgénicos, ¿no? Son vacas pues que están de libre pastoreo, son vacas expuestas al sol, hasta tienen un alto ratio de omega 3, quizá más que algunas personas que están comiendo muchas chatarras, pero en general son carnes no tóxicas, ¿no? Y como mencioné, estos efectos estrogénicos también pueden estar en estos químicos, estos tipos de carnes, ¿no? También el pollo, ¿no? Los aves también. Entonces, ahí ¿qué podemos hacer? Yo lo que le recomiendo a los pacientes es, en la medida de lo posible, o sea, es importante que el paciente sepa eso. Hay pacientes que, bueno, la verdad es que, por ejemplo, hay lugares donde uno puede comprar al mismo precio que en el mercado, particularmente yo lo hago, al mismo precio que en el mercado la carne de pastura. Invertir un poco en los huevos de corral, de gallinas libres, alimentadas más saludablemente. El pollo sí es un poco más caro, pero a ver, ¿qué nos cuesta más, no? O sea, la enfermedad, ¿no? Que invertir en una buena alimentación, que básicamente el alimento es información que llega a nuestras células y nosotros podemos elegir entre una buena información, entre alimentos saludables y bueno, y los otros alimentos tóxicos o que nos enferman, que pueden ser más baratos, pero que a la larga van a cargar pues en muchas enfermedades. Es una elección personal, pero yo creo que es importante que el paciente conozca esa información, porque muchos de ellos y van a decidir, obviamente, por consumir animales de pastoreo, que además de no ser tóxicas, van a tener muchos niveles, por ejemplo, mucho más altos de omega 3. O sea, una vaca que come
digamos, mal, transgénicos, más bien va a ser una fuente extra de omega 6, que es inflamatorio. En cambio, una vaca de pastoreo va a tener altos niveles de omega 3 y sobre todo las vísceras de estos animales. A los pacientes no les gusta comer vísceras, casi nadie las come. Les propongo y es como que, no. Pero les digo, pero eso te da hierro, sobre todo en la etapa, bueno, en todas las etapas, pero en las mujeres que a ver, ya menstruamos y perdemos hierro en la menstruación. Entonces, todos los días, donde trabajamos en el IMM, evaluamos no solo niveles de hemoglobina, sino también de ferritina. Y yo les digo a los pacientes, pues la hemoglobina es como la plata en la billetera y la ferritina la plata en el banco. Entonces, la verdad que la prevalencia de ferropenia, ferritinas por debajo de 60, que más de 60 es lo óptimo, es muy alta. Es muy, muy alta, muy alta. Entonces, las pacientes me dicen, ¿pero por qué? Generalmente son tres factores a mi consideración. Uno, primero que, bueno, es muy probable que tengan predominancia estrogénica y tienen menstruaciones abundantes, están perdiendo mucho hierro. Segundo, hay una falta de ingesta. El paciente tiene la idea de que comer carne de vaca es muy malo y no hacen la diferencia entre de pastor y no. Y también, o no les gusta, y tampoco les gusta comer vísceras, no las comen. Entonces hay una poca ingesta de hierro, y les explico que el hierro animal se absorbe 60% versus el hierro vegetal, tipo de menestras o vegetales verdes, solo 10%. Eso es lo que muchas personas no saben. Me dicen, doctora, pero si yo como un montón de menestras, ¿por qué tengo el bajo? Entonces está el tema de la absorción. Y por tercer punto, la absorción, ¿no? O sea, si tenemos un microbioma alterado, ¿qué vamos a absorber? ¿Qué cantidad? ¿Cómo va a estar esa absorción intestinal? Entonces, todos esos puntos creo que son críticos a la hora de elegir nuestro tipo de alimentos. La doctora Luz María Obando dice, entendí que para considerar hiperinsulinismo solo es valor de laboratorio mayor a 7, no como dicen los laboratorios clínicos. Sí, la mayoría... Hola. La mayoría de estudios grandes, ¿no? Indican que el valor ideal de insulina en ayunas debe ir máximo en 7. También eso nos va a ayudar en las pacientes, como ya lo mencionaba, delgadas metabólicamente obesas, ¿no? Las que tienen una alteración en su bioimpedancia, donde hay más cantidad de grasa que de músculo. Ahí es donde se nos está quedando a veces con el diagnóstico de resistencia a la insulina o hiperinsulinismo. Dice, se da tratamiento médico a las pacientes delgadas, pero con laboratorio alterado de hiperinsulinismo, resistencia a la insulina. Ahí el tratamiento sobre todo es modificación del estilo de vida, enseñarles qué comer, ¿no? Como dice Socorro, tratamos de hacer eso en el IMM, enseñarles cómo comer, bueno, enseñarles un poco, porque también recordemos que la digestión empieza con la masticación, ¿no? Tenemos que masticar a veces, ¿no? Es importante también, ¿no? Si comemos muy rápido, por más de que yo sea delgada, si como muy rápido, voy a asimilar más picos de insulina. Si como cada rato también, voy a hacer más picos de insulina, ¿no? Ahí lo fundamental es estilo de vida saludable, ¿no? Sobre todo. Ahora, en algunas pacientes podríamos usar de repente una dosis baja, ¿no? de algún fármaco, o no, más que nada los delgadas podríamos ayudarnos un poco de medicina alimentaria, si queremos llamarlo así, con el tema de los fitofármacos, ¿no? Como ya lo mencionaba antes de la berberina, por ejemplo, que nos da buenos resultados. El resveratrol también es un sensibilizante, ¿no? El cromo es otro sensibilizante. Hablarnos un poco del inositol también, que nos ayuda con la resistencia a la insulina o hiperinsulinismo, ¿no? Tenemos ahí algunas otras alternativas. Doctor Manuel Chan dice, ¿cuál es el valor normal de la insulina en gestación y qué momento dosarlo? Los valores para la gestación más o menos se mantienen igual, ¿no?
¿En qué momento? Nosotros tratamos de pedirlo al inicio, desde el primer trimestre, ¿no?, de la consulta, y al momento de hacerle la tolerancia a la glucosa en la paciente que lo requiera en la semana 24-8, ahí no solo de medir glucosa, sino también medir insulina, ¿no? Es decir, la intervención sería temprana, no esperar las 28 semanas en endosar glucosa, ¿no? Definitivamente. Claro, desde el inicio, desde la primera consulta ya hay que pedir, y no solamente glucosa, sino insulina. Y si vemos que hay una alteración ya en la glucosa, como les hacemos un control más seguido a los pacientes gestantes, adelantarle incluso la tolerancia a la glucosa para ver hasta cuánto está produciendo su páncreas de insulina, y ser un predictor precoz de que nuestra paciente no desarrolle una diabetes, ¿no?, estacional. Wow, tenemos un montón de preguntas, pero vamos a tener que cerrar con dos cosas muy importantes. Una de ellas es, ¿cuál es la opinión del uso de los edulcorantes? Que me parece una pregunta muy interesante. Cualquiera de las dos que quiera comentar acerca del uso de los edulcorantes. Como mencioné, puse ahí una diapositiva. A ver, los edulcorantes artificiales van a elevar la insulina y además alteran el microbioma intestinal. Así que van a favorecer la dominancia estrogénica y todas las enfermedades relacionadas a ellas. Definitivamente no. Es un engaño. La verdad, lo digo tal cual, es un engaño. O sea, ahí básicamente hay dos opciones y yo le digo a los pacientes, mira, la mejor opción, solo que a algunos les cuesta mucho, es más fácil que otros dejar el azúcar. Hay personas adictas al azúcar. Lo mejor sería no usar nada. Y la otra opción, porque hay pacientes que no, pero doctora, el dulce es todo un tema, stevia pura. Y ahí viene otro tema, que la stevia, siendo una planta natural, muchas veces la mayoría de stevias, el 90% de stevias en el Perú, vienen mezcladas con edulcorantes artificiales como maltodextrina, fructosa, que ya habló de los efectos Italia en el metabolismo de la insulina, aspartame, sacarosa, etcétera, ¿no? Entonces, son stevias que por el costo las mezclan con edulcorantes artificiales para abaratar costos, y son las que hay en todas las farmacias y supermercados. Entonces hay unas marcas que sí que son puras, hay que fijarse que sean puras, de preferencia la plantita en todo caso, o bueno, la plantita triturada en polvito, pero pura, ¿no? Y sin químicos, ¿no? Esa creo que en todo caso sería una opción alternativa. Vemos también, alguno de lo que le menciono a los pacientes es que millones de años no ha existido el azúcar, ¿no? En la era paleolítica, que ha sido millones de años, nosotros tenemos 7 millones de años de evolución, y recién hace 10.000 se inventa la agricultura. Entonces, millones de años el cavernícola pues no conocía el azúcar. Quizá el azúcar de alguna fruta, por ahí de alguna baya, pero como sacarosa no. Entonces, no como caña de azúcar, ¿no? Entonces, mientras más consumo de azúcar ha tenido la población mundial, mayor incidencia de todas las enfermedades crónicas que estamos teniendo actualmente. Por eso que el 70% de peruanos tiene sobrepeso y obesidad, y eso es lo que nos está pasando a la factura con esta epidemia del COVID. El 85.5% de pacientes que han muerto eran obesos. Entonces, bueno, es algo que millones de años no hemos comido, no ha habido. Entonces, no solo la obesidad, todo lo que ha expuesto la doctora Remilla, ¿no? Todo de insulina, metabólicos, lo que hemos hablado acerca de la dominancia estrogénica. Entonces, yo creo que mientras mejor se le explica al paciente, no es cuestión de yo sentarme y decir, no comes porque yo te digo que no comas, sino el por qué. Yo creo que la explicación es muy importante para que el paciente entienda por qué no lo debe consumir y haya mejor adherencia al tratamiento. Así, totalmente de acuerdo. En realidad el azúcar es totalmente adictiva, y mientras la paciente conozca qué le sucede, entonces sí va a tomar mayor protagonismo de su problema y nos va a ayudar, ¿no? Porque los ginecólogos vamos a trabajar con manejos paliativos, quirúrgicos, que no está mal, para eso estamos. Pero si el problema
lo que tiene que ver con estilos de vida, tenemos que concientizar. Una pregunta muy, muy interesante, qué bueno que la hicieron, es ¿cuál es la relación de una insulina elevada con la preeclampsia? Estamos hablando de un proceso inflamatorio, ¿no? Interesante. Claro, la insulina como hormona inflamatoria, que ya está descrito en mucha literatura y como lo comento, a mayor cantidad de insulina, más riesgo de hipertensión. Recordemos que también el azúcar, mediante la fructosa, ¿no?, que llega va a los vasos sanguíneos también, y en los vasos sanguíneos se produce una inflamación de los vasos sanguíneos, una inflamación del endotelio. Entonces está relacionado también con una hipertensión o una preeclampsia, o sea, eso también está ya estudiado, ya está descrito, ¿no? Siempre va a estar relacionado. Tengo a mi paciente con hiperinsulinismo en el primer trimestre, hay que cuidar no solamente el tema de la diabetes gestacional que podría desarrollar, sino también el tema de la hipertensión que podría desarrollar durante el embarazo, ¿no? Y para terminar, disculpen, la verdad que tenemos muchísimas preguntas, pero acá hay una pregunta muy interesante del doctor Guillermo de la Cruz acerca de qué políticas de salud se están haciendo para prevenir patologías en la infancia, la niñez y la adolescencia, sabiendo que cada vez asistimos a pacientes en grupo de edad que no duermen sus horas, que no hace ejercicio, que se dedica a ingerir grasas saturadas y bien prendidas al celular de sus padres. No he escuchado bien. O sea, si hay alguna, ¿ustedes conocen de alguna política de salud que está enfrentando esta situación, o todavía no? Estamos más preocupados del coronita, creo. Yo sinceramente no conozco Italia. El primer nivel de atención, la verdad que debería ser nuestro primer escalón de batalla, está muy abandonado, ¿no? Entonces no hay ahorita una política de ser establecida como para tratar de prevenir, ¿no? Entonces está, creo, en la función de nosotros médicos, en tratar de educar a nuestros pacientes, ¿no? Y tratar de entre nosotros también, tratar de educarnos, ¿no? También usar, como les decía, es un manejo multidisciplinario, ¿no? Los primeros médicos que están ahí muchas veces son los médicos de familia, ¿no?, los que están en los puestos de salud, entonces también es bueno complementar, ¿no? Así es. Y como colegas ginecobstetras, nuestra responsabilidad es desde el control prenatal, ¿no? Entonces, en la vigilancia de crecimiento y desarrollo del feto, apenas nosotros podamos ver que el perímetro abdominal supera el cefálico, estamos enfrentando a un futuro macrosómico o macrosómico, con todos los problemas metabólicos que vienen. Y siempre trabajar en la prevención. No creo porque son delgadas, entonces no van a tener ningún problema. Sospechemos casos de insulina alta o intestino permeable con un examen físico sencillo, ¿no? La cantosis, por ejemplo, es una manera muy simple de poder acceder a info sobre insulina, ¿no? Estamos hablando de pacientes que tienen problemas ginecológicos como nutrición. Personas sí lo dan desde nutriciones abundantes, dolorosas, dismenorrea, sospecha de endometriosis, mastalgia, masculinia, con tumores mamarios como la fibra adenoma, poner atención en ello, ¿no? Y obviamente encarar en la consulta estilos de vida sobre alimentación, descanso, actividad física y trabajo de... La verdad que falta el tiempo, porque este es un tema bastante apasionante. Lo que nos corresponde es trabajar en prevención. Es lo mejor prevenir que manejar. Mi querida Vitalia, mi querida Soco, mis amigas, mis colegas,